Se llevó a cabo la primera mesa territorial contra el uso de mercurio y minería ilegal en Colombia. Según el más reciente informe de la ONU, son 70.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional. Estas mesas territoriales buscan socializar las consecuencias que ha dejado la minería ilegal en los diferentes departamentos de Colombia. En Antioquia, la subregión más afectada sigue siendo el Bajo Cauca, según el más reciente informe de la Organización de Naciones Unidas. Que 70.000 hectáreas de minería es considerado ilegal. Este corresponde a 73% del total de minería en este país. Procedimientos que no solo vienen afectando al medio ambiente, sino que además genera una explotación de menores por parte de los grupos ilícitos que también ejercen de manera ilegal estas prácticas. Las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes vienen sufriendo la instrumentalización en muchos casos de los grupos criminales en esos procesos de explotación de las actividades mineras sin esos títulos mineros. Esta fue la primera mesa territorial de 10 que, según Procuraduría, se realizará en todo el territorio nacional con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bien, ahora revisemos algunas de las cifras que entregó el resumen ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Aquí ya lo vamos a ver en pantalla. Hablamos de la explotación de oro de aluvión en Colombia, es decir, estamos hablando del proceso de extracción que se adelanta en el país. 13 de los 32 departamentos presentan EBOA en tierra con un total de 94.733 hectáreas y se concentra en 3 departamentos del país, en Chocó, en Antioquia y en Bolívar, con el 85% del total nacional. Bien, hablemos de 10 municipios en Colombia que concentran el 56% del consolidado nacional, estamos hablando de 52.896 hectáreas. 3 municipios del departamento de Antioquia dentro de estos 10, Nechí, Zaragoza y El Bagre, concentran el mayor número de hectáreas afectadas. Y ahora hablamos del 70% de explotación de oro de aluvión, que nuevamente les recordamos es el método de extracción que se realizó de manera ilícita. Estamos hablando de 36.872 hectáreas. Es el panorama y el informe que nos presenta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y a propósito de este tema, según la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es altamente tóxico para los humanos. Consultamos con un experto sobre las consecuencias que puede tener. Una alta exposición al mercurio, como puede ser en el caso del contexto de la minería ilegal, puede llegar a generar una intoxicación crónica que puede terminar en problemas del lenguaje, relacionados sobre todo con los procesos lectoescriturales y daños neurológicos. El mercurio es un metal que tiene varios problemas, ¿sí? Especialmente en el contacto, cuando un ser humano está en contacto con el mercurio. Y hay que tener en cuenta que es muy frecuentemente utilizado en labores de minería, lo cual pues es inadecuado y lo cual genera pues las implicaciones en la salud. Especialmente se utiliza en el proceso de la extracción del oro para generar una especie de amalgama donde el oro se acopla al mercurio y algo que llama la gente azogue. Posteriormente, entonces ahí puede haber un contacto, los vapores del mercurio intoxican o pueden intoxicar a la persona. Son 2 las intoxicaciones posibles con este metal. Una intoxicación aguda que genera sobre todo tos y dificultad en la respiración y una intoxicación crónica que puede llevar a complicaciones casi siempre neurológicas. La persona empieza a tener algo muy característico, es el ergotismo mercurial, que es un temblor. El paciente intoxicado con mercurio va a tener temblor, a veces en algunas ocasiones no pueden ni siquiera escribir, en otras ocasiones no pueden hablar de una manera adecuada porque no logran articular el lenguaje. Hace unos meses tuvimos un paciente con este tipo de características y adicionalmente pueden generar otro tipo de problemas como daño a nivel renal, daño neurológico, pero ya en la cognición, o sea, alteración de la capacidad de aprendizaje. Otras de las afecciones están relacionadas con alteraciones como el ánimo, enfermedades como la depresión y la ansiedad, y además la disfunción sexual. A propósito, en las últimas horas se logró un operativo que permitió la incautación de 7 estructuras que eran utilizadas para la actividad ilegal de minería en el municipio de San Carlos, Antioquia.
Este operativo conjunto entre el Ejército y la Policía permitió la incautación y posterior destrucción de maquinaria que era utilizada para estas actividades ilícitas en la vereda Santa Bárbara, corregimiento El Jordán, del municipio de San Carlos, en el oriente del departamento. Logramos ubicar y destruir más de 7 unidades de producción minera, 21 motores y un motor industrial que se encontraban en las orillas del río Samaná, dañando con esto este importante afluente de la región. Tras la destrucción de estas estructuras, ahora se busca recuperar este afluente que venía siendo afectado por las actividades mineras a cielo abierto. También se observan afectaciones en la capa vegetal a orillas del río Samaná.